profesor Carlos Arturo Morales es el rector de la institución educativa oficial José María Carbonell del municipio de Santiago de Cali. Su más reciente experiencia académica se fundamenta en la implementación de la mediación escolar en las instituciones educativas, permitiéndole hacer importantes aportes en la tarea que tenemos todos y todas de prevenir y darle un tratamiento adecuado a la violencia escolar. Historiador, especialista en ética y derechos humanos de la Universidad del Valle, especialista en derecho humano y experto profesional en formulación de proyectos de cooperación internacional de la OEI y de la UNED de España. Autor de los libros La mediación, una solución a la violencia escolar y familiar, Manual de convivencia, debido proceso y disciplina en la institución educativa, Construyamos paz, respetemos y defendamos los derechos humanos, Tutela y Corte Constitucional frente a la disciplina y la justicia en la escuela. Entonces, bueno, recibamos al profesor Carlos con un fuerte aplauso. Gracias. Básicamente lo que pretendemos hoy es presentar, unas herramientas teóricas, conceptuales, sobre la implementación de la mediación en la institución educativa y sobre la justicia restaurativa. Digamos que la mediación escolar se fundamenta en esta idea de la justicia restaurativa. Y vamos a presentar también como unos indicadores, unas ideas sobre las herramientas que se requieren para implementar la mediación escolar. Y al final vamos a presentar unos testimonios de los niños mediadores de conflicto. Está aquí con nosotros Ángela María Solarte, Sara y Fernando, que son mediadores de grados 10º y 11, de 9º, 10º y 11 de la institución educativa. Y la madre de familia Isabela, que también quiere compartir con ustedes algunas ideas sobre el desarrollo de la mediación en el colegio. O sea que es una parte conceptual y una parte, digamos, práctica de lo que hemos desarrollado en el colegio. Hay una idea que siempre he planteado, es que, pues, una idea de la UNESCO, escrita por Federico Mayor en algún momento, hace algunos años, y es que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben dirigirse los baluartes de la paz. Y efectivamente, pues las comunidades educativas, no solamente las comunidades educativas, sino Colombia es un país pues atravesado por el tema de la violencia. Digamos que podríamos decir que hemos tenido una cultura de la violencia. Incluso en Colombia, Cali y las ciudades principales de Colombia, especialmente Cali, están destacadas como las ciudades más violentas, tal vez de América Latina, creo. Estamos ya ubicados en un ranking demasiado altos, con 74 homicidios por cada 100.000 habitantes, a diferencia de Bogotá, incluso muy superior que Bogotá y Medellín, Cali, Barranquilla. Entonces la violencia es algo propio de la cultura nuestra, una historia violenta, historia desde la década del 50, ya recuerdan ustedes, el enfrentamiento liberales, conservadores, después la guerrilla, bueno, y ahora que estamos inmersos en este proceso de paz, pero la violencia sigue. Es una cultura como que somos proclives. Hay que decir que no solamente nosotros, ¿no? La violencia ha sido también de los europeos, bueno, en América Central, ¿sí? Pero Colombia particularmente tenemos una historia y seguimos teniendo lamentablemente ese fenómeno de la violencia. Y ese fenómeno de la violencia no escapa a las instituciones educativas. Incluso la idea de haberse promulgado la Ley de Convivencia Escolar o Ley 1620 y el decreto 1965 reglamentario de esa ley, tiene un origen en la preocupación de la sociedad y del legislador, incluso de la Corte Constitucional, por el tema de la violencia en las instituciones educativas. La Ley 1620 entra a regular, a exigirnos, más que a regular, a exigirnos, a convocarnos
a las instituciones educativas a desarrollar iniciativas y actividades que contrarresten esa violencia escolar. Ahí tenemos el hecho pues icónico de Urrego, de Sergio Urrego, que fue víctima de la violencia en los, pues que conocen el caso, ¿no? El jovencito que se suicidó y que a partir de allí pues viene toda una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Prácticamente en las instituciones educativas estamos ya obligados por parte de esta ley de desarrollar acciones para prevenir la convivencia escolar. Y de ahí sale pues la llamada, que ustedes ya conocen, la llamada ruta de atención escolar, ¿sí? Las situaciones tipo 1, las situaciones tipo 2, las situaciones tipo 3, nos obliga a pensar, digamos, la manera en que nosotros debemos realizar actividades para prevenir, para promocionar, para atender las situaciones de violencia. Y esa ley, pues es muy, digamos, incluso hasta tal vez draconiana en el sentido de que establece al final de la ley sanciones para las instituciones educativas que no apliquen esa normatividad. O sea, en las instituciones quienes no sigamos esas rutas, quienes no demostremos que estamos reaccionando y que estamos cumpliendo con esa ley en el sentido de proteger la vida de los niños, de contrarrestar la violencia, de prevenir la violencia, incluso se habla de sanciones de quitar las licencias de funcionamiento de las instituciones educativas privadas, y se habla también de sanciones a los directivos docentes que no apliquemos esa normatividad, sanciones disciplinarias, aplicación del Código Único Disciplinario. Y bueno, ustedes ya conocerán casos, tal vez no se conoce suficiente, de personas que están siendo citadas a las procuradurías, a las personerías, por situaciones de violencia en los colegios y que no hemos procedido adecuadamente. O sea, esa ruta de atención integral establecida en la Ley 1620 y el Decreto 1965, pues son, digamos, exigentes y obligatorias, ¿sí? Y allí también está, en el marco de esa ley, la creación de los llamados comités de convivencia escolar, ¿sí? Y el comité de convivencia municipal y el comité de convivencia nacional, que a veces se han convertido en un saludo a la bandera, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo por dónde arrancar con esas medidas. Pues bien, lo que nosotros le vamos a presentar hoy a ustedes, podríamos decir que es una actividad que representa un desarrollo de esa obligación legal y constitucional de prevenir y atender la violencia escolar, ¿sí? Porque, digamos, la actividad de la mediación escolar puede ser una acción del Comité de Convivencia Escolar de la institución educativa. Entonces, lo primero que les voy a contar a ustedes es cómo surgió esa idea de la mediación escolar en la institución educativa José María Carbonell. En el año 2006, yo soy rector de este colegio desde el año 2002, hace ya 14 años. ¿Cómo es? Por Dios, ¿cómo pasa el tiempo? 16 años. Sí, mire usted. Y era un colegio pequeño, recuerden ustedes que los colegios eran colegios de bachillerato y colegios y escuelas de primaria, transición y primaria. Pero en el 2002 salió la ley de 715, la ley 715 que cambió el concepto de institución educativa y pasamos a ser institución educativa completa, de transición a grado 11. Entonces nos fusionamos primarias con secundarias y el colegio Carbonell era un colegio pequeño de 12 grupos, 480 estudiantes en bachillerato. Y entonces yo como rector me propuse ampliar la cobertura, porque en ese tiempo pagaban los papás, entonces bueno, eso implicaba mayor presupuesto, y dije, bueno, tengo aulas de clase, lleno este colegio, aumenta el presupuesto, y aumentaron también los problemas. Entonces en 3 y 4 años pasamos de tener 480 estudiantes a tener 1.500 en secundaria. Pues claro, era una política de crecimiento. Entonces recibíamos todo estudiante que llegara con pelo amarillo, pelo rojo, aretes, porque nos interesaba era crecer. Y yo novato también como rector tal vez, ¿no? Sí, porque pues yo venía de la docencia y dije, pues no, pues crecemos y resulta que cuando uno crece, cuando se le crece la familia, se le crecen los problemas, ¿cierto?
Si son 2 hijos no hay tanto problema, pero si son 3 más, y son 6, y son 8, pues así fue. Y entonces ese colegio en 2006, 2007 se calentó. Se calentó es que bullying, pandillas, peleas en la calle, como en 2 o 3 oportunidades me tocó ir por allá a un parque a rescatar a los muchachos o a una inspección de policía porque habían cogido varios muchachos del colegio. Ellos que están muy jovencitos, ellos no vivieron eso, porque ellos son de ya la generación siguiente. Y me tocó ir a rescatar niños que habían sido detenidos por la policía en peleas callejeras. Eso era terrible. Y entonces yo preocupado, ¿y ahora qué hago yo con este asunto? Y entonces en la Universidad Javeriana estaban ofreciendo un diplomado en la plataforma, puede ser en la web, Justicia Restaurativa. Y muy juiciosito hice ese curso buscando pistas de qué podía hacer yo en la institución educativa que dirigía. Y allí me encontré un artículo sobre mediación escolar. Un artículo, mire usted cómo sirven los académicos, ¿no? Un artículo de Diana Brito, incluso ella es profesora ahora en la Universidad San Buenaventura, y leí ese artículo, 2 cuartillas, donde ella cuenta la experiencia de la mediación escolar. Y entonces me llamó la atención. Yo, como ustedes ven en mi hoja de vida, yo he escrito varios libros sobre ese tema de la democracia escolar, vengo trabajando desde el año 92 en el tema de esa preocupación académica por los derechos humanos en la escuela. Estuvimos en un proyecto por ahí en el año 92 con la Alcaldía de Cali difundiendo la recién expedida Constitución del 91, que ustedes saben que los derechos humanos y este tema de la democracia escolar, eso es algo nuevo en Colombia. Antes estaba la Constitución del 86, que era una constitución pues centralista, autoritaria, incluso el castigo en la escuela era normal, si a los niños se les pegaba con la regla, incluso hasta con la correa, y los papás le decían a los profesores, si molesta, péguele profesor, que yo lo respaldo, ¿sí? Y existían los castigos con los maíces en el piso, y póngase 2 ladrillos arriba, y párese en la pared, y no se mueva, bueno, las torturas pues que había, ¿no? Y algunos de ustedes se recuerdan que a algunos pues de pronto les tocó vivir algunas de esos castigos. A mí, por ejemplo, la regla, pues sí, esa sí me acuerdo, esa sí era básica, pero hoy no, por ejemplo, regla no hay, ¿cierto? Pero regla no hay. ¿Qué en las? Sí, tan regla todavía. También a usted le podían tirar la almohadilla en la cara o la tiza, ¿sí? El muchacho estaba molestando y ponga atención, mijo, y de pronto hasta le lanzaba la almohadilla. Había un profesor que por ahí en una normal, que yo no sé si eso sea cierto, pero alguien contó eso, que el profesor se sentaba ahí pues en el escritorio, llegaba y ponía el arma encima del escritorio. Es que era un abogado, yo no sé. Era así, acaso, pero cosas terribles. Entonces, viviendo la situación del Colegio Carbonell, bueno, les contaba que pues esa historia de mi preocupación por promover los derechos humanos, yo estuve en la Secretaría de Educación Departamental cuando existía la figura del maestro en comisión, ¿se acuerdan que eso ya se acabó? Que asesorábamos allá en la Secretaría en la parte de difusión de la Constitución del 91, ¿sí? Y después trabajé mucho en las sentencias de la Corte Constitucional sobre la tutela en la escuela, a partir de las tutelas que se han puesto, y por eso escribí ese libro que llama Tutela y Corte Constitucional frente a la disciplina y la justicia en la escuela. Bueno, en fin, he tenido esas preocupaciones, y la verdad, ese tema de la mediación de conflictos, voy a utilizar una palabra, yo lo había zapoteado por allá en el año 2001 en un taller que habíamos hecho en Bogotá con unos canadienses, pero yo no le había dado la importancia a ese tema hasta ese momento en que hice ese curso en la Javeriana. Y ya siendo rector, vi ese tema de la mediación de conflictos como una herramienta muy valiosa, fíjese usted, ¿no? O sea, en el 2001 tal vez yo no tenía la preocupación ni la visión ya como rector, como directivo, de la necesidad de instrumentalizar un recurso para trabajar un tema, que era la violencia de los estudiantes. Hablábamos de la promoción de los derechos humanos, pero ya como rector, académicamente, me surgió una inquietud, sí, más interesante sobre cómo aplicar esa mediación de conflictos en la vida escolar.
Efectivamente, después de leer ese artículo, me puse a investigar sobre la mediación y encontré cantidades de experiencias en el mundo sobre ese tema de la mediación. En Estados Unidos, en España, incluso en Argentina, existe la ley de mediación escolar. Por ley los colegios deben tener mediadores de conflictos. Es una herramienta muy valiosa en las instituciones educativas en Argentina. Entonces, sencillo. ¿Qué hace uno cuando encuentra una experiencia? Pues mirar a ver si la replica, ¿cierto? Si la valida. Y efectivamente me encontré con un profesor de la Universidad de Alcalá en España, el profesor Juan Carlos Torrego, y después me encontré a María Carmen Boqueto Remorel, que han escrito unos textos muy valiosos sobre la metodología para implementar la mediación escolar. Entonces lo que hice fue en el año 2007, coger toda esa bibliografía, organizar el modelo y aplicarlo muy juiciosamente en el Colegio Carbonell. ¿En qué consiste el modelo? Claro, era una forma de buscar contrarrestar el bullying, contrarrestar las demás expresiones de violencia que había en el colegio, digamos los enfrentamientos ya entre los estudiantes entre pandillas, porque ya se generaron pandillas fuera del colegio. Entonces lo que hice fue, en el 2007, leer mucho sobre mediación escolar, sobre la mediación, qué significa esto es mediación. La mediación es un proceso en el cual un tercero neutral, sin poder sobre las partes, ayuda a estas a alcanzar voluntariamente un acuerdo mutuamente aceptable. Es decir que si dos personas tienen un enfrentamiento, un roce, una tensión, el mediador lo que hace es buscar, ayudarles para que lleguen a un acuerdo. Algo realmente muy sencillo, muy sencillo. Y eso sucede en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, las familias grandes, que son de 8 hijos, debieran tener un mediador de conflictos familiar, porque a veces hay muchos conflictos en las familias, ¿no? Incluso ha habido hasta muertes, hermanos que matan a sus hermanos por discusiones, por problemas familiares. Entonces, sabiendo que es la mediación, pasé por los salones de clase en el año 2007, les expliqué a los muchachos qué era la mediación y les pregunté quiénes querían ser mediadores. Pues entenderán muy primariamente todavía, sin muchas herramientas, solamente la bibliografía que había leído, y sacamos, el modelo indica que deben seleccionarse unos estudiantes, capacitarlos en unos temas y luego llevarlos al terreno para que hagan las mediaciones de conflictos entre los estudiantes cuando tengan algún problema. Y efectivamente eso fue lo que hice. Seleccioné, convoqué a los estudiantes, se inscribieron 60 estudiantes, mediadores de grado sexto a grado 11, niños de 11, 12 a 16 años, los capacité en el tema del conflicto, resolución de conflictos, en la comunicación, se dice pues que hay que hacerlo en ese tema, comunicación asertiva, en las habilidades para la vida, en el manejo de las emociones, en derechos humanos, ¿sí? En valores. Los capacité en ese tema y luego, dice el modelo, hay que llevarlo ya a que ellos hagan las mediaciones. Y eso fue lo que hicimos. 2007, 2008, 2009, cuando empezamos ya a verlas, hacer mediaciones, en esos 3 primeros años no teníamos pues como tan claro los impactos el impacto que podía tener esa estrategia, y bueno, no recogimos las actas. Por ahí nos dicen los muchachos que había unas actas por allí rodando, que en la casa tengo un acta de mediación. O sea, no existía como todavía, pues no tenía todavía la claridad de cómo funcionar el sistema. Cuando ya vi que eso empezó a tener un impacto en la vida institucional y que empezaron a disminuir los conflictos, a partir del año 2010 empezamos ya a sistematizar y organizar muy bien el sistema, ¿sí? Entonces tenemos desde el año 2010 a hoy, tenemos 195 actas de mediación o acuerdos de paz entre niños de diferentes grados. Desde el año 2000,
2013 tal vez, empezamos ya a hacer la mediación desde primaria. Entonces empezaron los niños desde tercero de primaria, incluso después más adelante algunas niñas de preescolar, desde preescolar empezaron a hacer la mediación. Entonces lo que hemos hecho, el sustento pedagógico y teórico de la mediación, pues es la justicia restaurativa. El principio fundamental es que con justicia restaurativa nos interesa sobre todo, más que sancionar al infractor, nos interesa es reparar el daño causado. Entonces, digamos, cambia un poco la filosofía de que los estudiantes que están en curso en situaciones de violencia con sus compañeros, nos interesa proceder disciplinariamente. Obvio que también nos interesa proceder disciplinariamente, pero también nos interesa que se repare el daño causado y sobre todo que se reconstruya el tejido social que se ha resquebrajado entre los estudiantes. Cuando hay un conflicto entre dos personas, hay un tejido social que se daña. El Valle del